la señora Yolanda, la cual desde que nació vive en lo que en aquel entonces era un pequeño pueblo del estado de Oaxaca llamado Matías Romero Avendaño. Dice ella que cuando ella era pequeña, pues el pueblo, ustedes saben, estaba subdesarrollado, no había pavimento en las calles, las casas eran muy pero muy rústicas, el alumbrado público igualmente era escaso y ciertamente pues la gente de este pueblo no era gente que tuviera pues muchos recursos económicos para vivir, eran personas que vivían pues de una forma bastante modesta, bastante humilde. Antes, dice ella, que se acostumbraba así, que las familias eran muy grandes, de 9, 10, hasta 15 hermanitos. Tú podías ver la mamá, el papá y los abuelitos ahí pues todavía apoyando a la familia de alguna manera. En este caso pues ella tenía 9 hermanos, era la mayor y como buena hermana responsable pues ayudaba tanto a su papá como a su mamá, ya fuera en las labores de la casa o ya sea que el papá le decía, vente hija, acompáñame, vamos a ir a vender tal cosa, vamos a ir por tal cosa. Por cierto, el papá de Yolanda era albañil e incluso en ocasiones se la llevaba a que la niña le estuviera ayudando en prácticamente lo que ella pudiera hacer. Yolanda me comenta que pues eran tiempos felices, que ella no se daba tanto cuenta de las carencias, no se daba cuenta de los problemas que a veces tenían su papá y su mamá, de las necesidades de sus hermanitos. Ella simplemente estaba muy feliz de tener mucha familia, siempre tenía con quién jugar, con quién platicar, a quién apoyar. Sus hermanos, obviamente, al ser ella la hermana mayor, de alguna forma la respetaban y le tenían cierta admiración. En el pueblo prácticamente todos la conocían desde chiquita, precisamente por este tema de que la niña siempre andaba o con el papá o con la mamá, ayudando a una u otra cosa, yendo por el mandado, en fin. Desde los 10 años, Yolanda era tan trabajadora y tan responsable que incluso sus padres en aquellos tiempos, cuando la delincuencia pues no estaba como ahora la podemos ver, la mandaban prácticamente sin ningún cuidado a la tienda a dejar un recado, a recoger algo, por cualquier mandado, en fin. Yolanda recuerda que estaba en su casa ayudándole a su mamá a lavar los trastes, a hacer el quehacer, a cualquier cosa, y de pronto su mamá le gritaba, Yolanda, ven, ayúdame hija. ¿Qué pasó, mamá? Ve por unos jitomates ahí con la señora tal. Ya sabes, ¿no? Que en los pueblos regularmente pues las frutas, las verduras, las tiendas no son locales establecidos, sino que es el vecino que de repente empezó a vender cosas de abarrotes o algún otro vecino que vende frutas, verduras. Ese pueblo en ese entonces era así. Entonces su mamá la mandaba, corre hija, ve por unos jitomates con la señora tal. Ah, sí mamá. Ya iba la niña con su bolsa de mandado, se llevaba uno o dos de sus hermanitos. Dice ella que en el camino siempre iban jugando, aventándose piedras o haciéndose bromas. Nada grave ni nada pesado, simplemente uno empujaba al otro contra alguna planta o se echaban a correr y dejaban al más chiquito hasta atrás. Dice ella que eso era muy gracioso, que porque de repente iban caminando los tres como si nada, y era como si telepáticamente se comunicaran. Uno volteaba a ver al otro y los dos más grandes se echaban a correr lo más rápido que podían. Obviamente pues el niño más pequeño, que iba de los 3 o 4 que iban a comprar, empezaba a quedarse atrás y ellos iban riéndose a carcajadas y jajaja, y volteaban hacia atrás nada más a ver cómo su hermanito más chiquito iba corriendo a toda velocidad. Ella recuerda todo esto con mucha alegría. Sin embargo, había algo que le perturbaba mucho, algo que le quitaba la tranquilidad, algo que le provocaba ir de manera seria, sin hacer bromas, sin hacer ruido, sin jugar, todo el tiempo alerta a su entorno, y le decía a sus hermanos al revés, quédense aquí pegados a mí, no se separen, vamos a caminar más rápido. Y empezaban a caminar lo más rápido que podían, compraban el mandado y regresaban directo a la casa a decirle a su mamá que se habían encontrado otra vez a esa señora.
Su mamá no se cansaba de repetirles que no había problema, que no se asustaran, que la señora tenía un problema de cataratas en un ojo y por eso tenía un ojo blanco, que ella recuerda que desde chiquita esta anciana siempre ha sido amable, que nunca ha tenido problemas con ningún vecino, que no le queda de ver nada a nadie. Y pues ella le decía: ustedes no se espanten, a lo mejor la señora se ve un poquito extraña, está jorobada, encorvada, porque ya es una anciana. Su piel es demasiado arrugada porque ya es una anciana. Por eso camina lento, por eso mira extraño a la gente, porque ella a lo mejor ya está poco a poco pues perdiendo la cordura. Es algo que pasa naturalmente, que a los ancianos así les pasa. Y ella le recuerda a su hija que su abuelita, que ya tenía 90 y tantos años, pues tenía ya problemas mentales, ya empezaba a inventar cosas, a comportarse como si fuera una niña pequeña, etcétera, etcétera. Y ella le decía: recuerda a tu abuelita, ¿cuándo fue mala contigo? No, nunca, mamá, pero es que esta señora me da miedo por cómo nos ve y luego nos persigue. No, hija, no pienses eso, no los está persiguiendo, simplemente a lo mejor van hacia el mismo lugar. No, mamá, en serio, es que esa señora no tiene tantos problemas para caminar como tú crees, le decía Yolanda a su mamá. Y su mamá le decía: ya deja de inventar cosas, hija. A la otra, si no quieres ir por un mandado, dime y yo voy, pero tú te quedas a hacer el quehacer y la comida y a lavar la ropa y te quedas. No, sí, mamá, sí voy, pero nada más te comento eso. Está bien, hija, no te preocupes, no pasa nada con la señora. Yolanda me cuenta que ella no le decía todas esas cosas a su mamá nada más porque sí. Ella obviamente estaba familiarizada con lo que son los ancianos, con las personas que ya tienen demasiada edad, tienen cataratas, no pueden caminar bien o no pueden caminar y tienen, bueno, pues diversos problemas por el simple hecho de que sus abuelos habían vivido pues en su casa durante mucho tiempo hasta que fallecieron. Ella me comenta que le decía todo esto a su mamá porque la forma en la que esta señora aparecía era una forma bastante extraña. Dice ella que iban caminando regularmente en la tarde, que esto casi nunca les pasaba cuando el sol estaba arriba, que les pasaba ya cuando el sol estaba en el horizonte, ya como queriendo esconderse entre las montañas, cuando se veía que la noche estaba cerca. Si bien todavía no estaba oscuro, ya se veía que el sol poco a poco comenzaba a retirar su presencia. Y es en esos momentos cuando literalmente de entre la hierba, de entre la maleza, de entre las plantas, veían salir a esta anciana desplazándose como si fuera flotando. Dice ella que ella pensaba que esta anciana actuaba porque salía de entre la maleza rápido y una vez que estaba a la vista de la gente que estaba por ahí, ya fuera ella y sus hermanos, ella sola, ella con su mamá, algunos vecinos que fueran pasando, etcétera, ella empezaba a caminar extremadamente lento, con mucho trabajo, como si le pesara demasiado avanzar. Para Yolanda era imposible que la señora avanzara pero tan rápido entre la maleza, casi como si fuera corriendo, y a la hora de ya estar a la vista de todos empezaba a caminar más lento, más encorvada, que ponía cara como de sufrimiento. Algo de lo que más le afectaba a Yolanda es que cuando había mucha gente, la anciana ni siquiera los volteaba a ver, pero cuando no había gente, cuando ella iba con uno o dos de sus hermanitos nada más, iban caminando despacio por lo mismo, porque me dice Yolanda que ella, aunque no viera a la señora, ya sabía que andaba por ahí. Eso es algo muy curioso, pero así le pasaba. Había ocasiones en las que: hija, ve a comprar esto, vete por el refresco. Sí, mamá. Y ella, desde el momento en el que salía a la calle y se dirigía a donde tenía que ir, ya tenía miedo porque ya sabía que se iba a topar a esta señora. Dice ella que no sabe cómo es que ella lo presentía, pero que siempre que ella tenía miedo, que ella estaba nerviosa y pensaba: Dios mío, por favor, que no me encuentre esta señora, por favor, Diosito, Diosito, la veía salir de entre las plantas.
Si había gente, la señora cruzaba de un lado a otro el camino y seguía avanzando por una calle de tierra normal hasta llegar a su casa y entrar en ella. Sin embargo, cuando no había gente, dice Yolanda que la señora igualmente salía de entre el pasto, de entre la maleza, de entre las plantas, se quedaba parada a media calle, levantaba la cara. Dice ella que incluso la señora se enderezaba por completo porque regularmente esta señora caminaba así muy encorvada, con la cara casi viendo al piso y muy despacio, incluso a veces apoyándose sobre sus muslos como para hacer algún soporte y poder avanzar. Y cuando no había nadie en la calle hacía esto, se enderezaba por completo como si no tuviera ningún problema en la espalda. Dice ella que incluso esa señora era alta de estatura y que se les quedaba viendo a todos de una manera muy desagradable. Ella me lo dice así, como cuando un viejo pervertido está viendo a alguna jovencita así como con deseo, así como saboreándosela en su asquerosa mente. Así nos veía esta señora a mí y a mis hermanos. Se nos quedaban mirando de una forma muy desagradable, como literalmente si quisiera comernos. En ese momento yo tenía terror de seguir caminando, pero ella estaba parada ahí en medio. Yo ya había caminado con mis hermanos 10, 12 minutos, dependiendo a dónde fuéramos, y justo en algún punto nos topábamos a esta señora. No nos quedaba de otra más que voltear a otro lado, alejarnos lo más que pudiéramos de ella, y en cuanto pasábamos y la dejábamos un poco atrás, empezábamos prácticamente a correr mis hermanos y yo, porque de verdad que se sentía su presencia, su mirada, su actitud totalmente acechadora, y nos daba terror, me dice Yolanda. Dice ella que siempre después de comprar, ellos iban de regreso a casa con miedo, que se sentían observados, que incluso en muchas ocasiones se topaban animales que regularmente no veían, y eran animales que tenían una actitud sospechosa. Ella me dice que por favor no la confunda con esta clase de gente imbécil que dice que los búhos son brujas y que las lechuzas son brujas y nahuales. Dice, no era así. Era que simplemente vamos caminando, y dime tú si alguna vez has visto una víbora de cascabel encima de un árbol, agitando su cascabel y viéndonos de manera directa con la misma clase de mirada que nos veía esta señora. Dime si alguna vez te ha pasado que vas caminando de día y detrás de ti viene caminando una lechuza, y este animal viene detrás de ti, acercándose lo más que puede. Lo tratas de espantar, porque dice ella que en muchas ocasiones trataban de espantar a esos animales, a una lechuza grande, tecolotes, animalitos así, que sí son de la zona, pero que no actúan de forma normal. Dice ella que estos animales venían detrás de ellos agarraban piedras, se las aventaban, y el animal nada más se quitaba para un lado, para otro, y seguía caminando cada vez más rápido hasta que los hacía correr. Ellos lograban alejarse del animal, entraban a sus casas, y dice que también, muy curiosamente, en la noche se volvían a topar con ese animal cuando ya estaban a punto de dormir. Ya sea que el animal, por ejemplo la serpiente, se metía a su casa, literalmente a su habitación. Ellos la escuchaban, la veían, porque ella dormía con sus hermanos en la misma habitación, con todos sus hermanitos. Dice que era una habitación grande donde tenían 4 camas, y ahí cada quien se acomodaba donde pudiera, como pudiera, y se tapaban a veces 2, 3 con la misma cobija, y en fin, ellos se la arreglaban. De pronto estaban todos a punto de dormir, empezaban a escuchar el cascabel de la serpiente, se levantaban, con cuidado prendían la luz o le gritaban a su papá, papá, se metió una víbora. Ella me jura que en muchas de las ocasiones en las que se levantaron a prender la luz, veían cómo esta serpiente se metía debajo de una cama, le aventaban zapatos,
le trataban de tirar escobazos desde lejos para hacerla que saliera de donde se había escondido. Llegaba su papá con el machete dispuesto pues obviamente a acabar con la víbora, pero ya no la encontraban por ningún lado. Dice también que la lechuza se paraba en su ventana y empezaba a hacer un sonido muy particular que ella no sabe hasta hoy en día si lo hacen o no las lechuzas, que parecía incluso que estuviera hablando, como cuando una persona trata de hablar pero con la boca cerrada, sin abrir la boca, algo así. Ella dice que era muy desesperante porque se paraba este animal en la ventana. Ella y sus hermanos hacían de todo para espantarla, le aventaban cosas, le abrían la ventana y se iba y luego regresaba, y que estaba ahí prácticamente toda la noche haciendo esos sonidos. Que ya en varias ocasiones su papá había salido a tratar de acabar con la lechuza porque era molesto para ellos, porque no podían dormir, porque había noches en las que incluso dice ella que tenían ella y sus hermanos pesadillas. Todos tenían pesadillas. Dice que en esas pesadillas no se podía mover, le costaba mucho trabajo respirar, no podía ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Dice que era algo totalmente extraño. Yolanda recuerda con mucho terror y mucha tristeza que la última vez que vieron a un animal, porque no solo eran la serpiente y la lechuza, dice que también eran arañas, en ocasiones era un ave negra como un zanate, pero que no era exactamente un zanate ni un cuervo, que era un animal parecido, negro, grande, como tipo una chachalaca o algo así, que igualmente se paraba en la ventana, o que despertaban en la madrugada porque escuchaban el revoloteo de este animal que de alguna forma se metió a la habitación y andaba ahí revoloteando por todos lados tratando de salir. Nuevamente, cuando ellos prendían la luz, comenzaban a aventarle las cobijas, ropa, la hacían bolas y se la aventaban. En algún momento ese animal se metía abajo de una cama y ya no salía. Entraba el papá con el machete, entraba la mamá también, luces prendidas, alzaban las camas, revisaban por todos lados y ese animal ya no estaba, ya se había ido. ¿Por dónde? ¿Quién sabe? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Ella me comenta que en esa horrible ocasión pasó algo similar. Dice que prácticamente toda la noche tuvo pesadillas, que incluso se orinó en la cama porque trataba de despertar, abría los ojos, le pesaban, los cerraba nuevamente, se quedaba dormida. Dice que sentía esas ganas de orinar, que te duele el vientre, que ya quería pararse al baño porque sabía que estaba dormida y que si se orinaba pues iba a manchar su cama, etcétera. Entonces ella abría los ojos, intentaba levantarse, nuevamente caía a la cama acostada, se quedaba dormida, y así le estuvo ocurriendo hasta que pues tuvo este accidente. Pero eso no fue lo malo, ni lo terrible, ni lo aterrador de esa noche. Dice ella que lo horrible fue en la mañana cuando despertaron ya todos. Ella, pues muy avergonzada, salió hacia el baño con la cobija envuelta en la cintura. Con una mano sostenía precisamente esta cobija para taparse y en la otra mano llevaba ropa interior y un short. Salió al baño, que estaba prácticamente en el patio del terreno donde ella vive, y que mientras estaba cambiando escuchó un grito horrendo. ¡Ah! ¡Ah! Y empezaron todos a gritar de una forma histérica. Todos los hermanos, la mamá, incluso el papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Dice que el alboroto era atroz, que ella, estando en el baño lejos cambiándose, sintió el escalofrío en todo el cuerpo y pensó: ¿qué puede estar pasando? ¿Qué cosa tan horrible está ocurriendo como para que toda mi familia esté alterada? Yolanda se apresuró, terminó de cambiarse, salió del baño, se dirigió inmediatamente hacia la habitación y todos estaban histéricos, todos estaban
estaban gritando, abrazándose. Los más pequeños estaban tratando de salir de la habitación. Ella no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que volteó a la cama donde dormía uno de sus hermanos con dos hermanitos más pequeños, los dos más pequeños, y el más pequeño de la familia, el más pequeño de sus hermanos, estaba seco, con la piel pegada a los huesos, la boca abierta, incluso de una manera antinatural, como si su mandíbula se hubiera dislocado y su boca estuviera forzada a abrirse más allá de lo que es normal. Los ojos del niño no estaban en su lugar. Dice ella que era como si le hubieran secado los ojos al fondo. Tenía dos pequeñas bolitas blancas hundidas totalmente en lo que era prácticamente su cráneo, porque la piel la tenía absolutamente pegada a los huesos. Me dice ella que ella tiene un trauma con las cosas que están empaquetadas al vacío, ya sea carne, sea cualquier producto que vienen dentro de paquetes de hule, los cuales le sacan todo el aire y dejan el producto pues reducido a un tamaño muy pequeño. Ella dice que tiene un trauma con eso porque así se veía su hermano, como si le hubieran sacado las entrañas al vacío. Su cadáver estaba rígido, seco, totalmente blanquecino. Dice ella que se notaba que habían absorbido hasta la última gota de su sangre. Al ver esto, Yolanda obviamente no pudo hacer nada más que entrar también en esa crisis, empezar a llorar, a golpear el piso. Dice que tenía el impulso de acercarse hacia el cuerpo de su hermanito menor, pero que no lo hacía porque le daba terror verlo en esa forma. A partir de ahí, la vida de Yolanda y de toda su familia cambió. Dice ella que todas las noches eran acosados por el espíritu del que aparentemente era su hermanito. Dice que lo veían entrar por la puerta, que literalmente estaban todos comiendo sentados en la mesa, escuchaban que se abría la puerta y cuando volteaban era este niño en una forma fantasmal que corría hacia la mesa y desaparecía justo antes de llegar a ellos. Yolanda y su familia se limitaban a cerrar los ojos y ponerse a rezar, porque estas apariciones, aunque no eran diario, eran atroces. Dice ella que era como una burla. No solo empezó a ocurrir eso, también empezaron a tener problemas entre hermanos, el papá con la mamá. En su familia todos empezaron a enfermarse, a tener pesadillas, a tener problemas económicos. La situación empezó a ser tan desagradable que empezaron a pedirle literalmente ayuda a los vecinos. Oiga, ¿le puedo encargar a estos dos hijos míos? Lo que pasa es que los demás los tengo enfermos y estos dos son los únicos que están sanos. Se llevaron la sorpresa horrible de que a los vecinos les estaba pasando cosas similares, pesadillas, apariciones fantasmales, escuchaban a la Llorona. Los vecinos le comentaban que en ocasiones su perro se ponía como loco a ladrar, pero llegaba un momento en el que el perro de repente corría, empezaba a chillar, se escondía, rascaba la puerta para entrar a la casa y en ese momento afuera en la calle comenzaba a escucharse un alarido, un lamento femenino, como una mujer que vagaba llorando. Ellos decían que era la Llorona. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que todos estos fenómenos sobrenaturales estaban ocurriendo porque la anciana, por alguna razón, por algún motivo, estaba haciendo brujería. El hermanito de Yolanda no fue el único que perdió la vida en una forma extraña. Estos mismos vecinos a los cuales les iban a encargar a dos niños pequeños, les contaron que a otros vecinos que vivían prácticamente del otro lado del pueblo les había pasado algo extraño también, que también su hijo más pequeño había fallecido y que había fallecido de una forma horrenda. Dice que el niño estaba durmiendo en su cama, que sus padres estaban al pendiente porque en las noches el niño era un bebé, prácticamente un niño de 2 años, en las noches gritaba:
¡ay! Empezaba a llorar y llorar. Los papás se levantaban corriendo. Era un niño que, por cierto, a estos padres les costó muchísimo trabajo concebir, porque uno de los dos, el papá o la mamá, tenían problemas de fertilidad, pero en un punto lograron que la mujer se embarazara y bueno, pues con mucho esfuerzo dieron a luz a este pequeño. Y ellos pues estaban muy al pendiente del niño. Desde pequeñito dormía con ellos, comenzó a crecer y dijeron, ya es hora de separarlo, ¿no? De ponerla a dormir en su propia habitación, en su cuna, posteriormente en una camita. Pero cuando el niño lloraba, ¡pum!, los dos se paraban corriendo, iban, ¿qué tiene el bebé? No, pues nada, a lo mejor le picó un mosquito, a lo mejor una araña, lo revisaban, no tenía ronchas, no tenía nada. Ellos, después de consolar al niño, volvían a la cama a dormir y todo normal. Sin embargo, hace pocas noches, de hecho 1 o 2 semanas después de que el hermano menor de Yolanda falleciera de esa forma que nadie pudo explicar, dicen los vecinos que de pronto los papás de este niñito de 2 años lo escucharon llorar, lo escucharon gritar, ¡ah!, y llorar de una forma horrible. Su papá no dudó en correr a la habitación, no sin antes sacar un revólver que tenía en un cajón. Agarró el revólver, corrió hacia la habitación del niño porque los llantos y los gritos eran tan desgarradores que el papá estaba seguro que algo estaba pasando, algo malo. La mamá inmediatamente corrió directo a la habitación. Llegan los dos a la habitación del niño que estaba prácticamente al lado de la suya. Comienzan a empujar la puerta, pero dicen que se sentía como si alguien desde adentro la estuviera sosteniendo, estuviera empujándola para que ellos no pudieran abrir. Ellos continúan empujando tan pero tan fuerte que de repente la logran abrir y ven cómo entre la oscuridad hay un animal devorando al bebé. El papá de este niño no dudó ni un segundo en disparar, o por lo menos tratar de disparar contra el animal. Dice que escuchó el revólver detonar en varias ocasiones, lo detonó hasta que se quedó sin balas. Mientras tanto, la señora buscaba el apagador para prender la luz, pero dice que no lo encontraba, que era como si hubiera desaparecido de la pared. Ella intentaba encender la luz y no lograba encenderla. Justo cuando se acabaron las balas del revólver, el señor tira el revólver al piso sin saber qué animal era el que estaba atacando a su hijo. Trata de jalarlo del pelo, lo agarra como de la piel y dice que siente cómo le arranca un mechón de pelos. Cuando la esposa logra prender la luz, el animal ya no está y este señor tiene en su mano un puño de cabello humano. Dicen que eran cabellos blancos, cabellos canosos, que él los tenía en la mano, que al animal que lo estaba atacando le arrancó un mechón de cabello humano, que eso se le hizo muy extraño. Inmediatamente después de notar que tenía ese puño de cabellos en la mano, voltea a ver a su pequeño, el cual estaba sin vida. Lo habían devorado desde los pies hasta el pecho. Le devoraron los brazos, las piernas, el estómago, la espalda. Dicen los vecinos y los padres de este niño que ningún animal hace eso. Dejaron prácticamente esta parte del pecho y la cabeza del pequeño. La expresión de ese niño era horrorosa, los ojos muy abiertos, la quijada dislocada, el olor en esa habitación dicen que era nauseabundo, que olía como a huevo podrido, como a azufre. Toda la cama del pequeño estaba, pues ustedes saben, totalmente manchada de ese fluido vital que todos llevamos por dentro. El funeral de ese pequeño fue horrendo. Poco tiempo después, la madre se quitó la vida y dejó solo al papá de este pequeño. Los padres de Yolanda regresaron a la casa con estos dos pequeños que estaban sanos todavía, asustados y con el temor de que se enfermaran sus pequeñitos. Dice Yolanda que recuerda muy bien que su papá le empezó a platicar: oye hija, los vecinos nos acaban de contar que a la señora tal y tal y al señor tal, un animal se comió a su bebé, a su niñito. Entonces hay que tener cuidado y no dejes solos a tus hermanitos. Si oyen ruidos, avísenme de inmediato.
rato. Sí, 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 papá. Dice que el papá los alertó a todos, que les dijo, miren, ahí está el machete, ahí hay cuchillos, ustedes tengan cuidado. Sí, 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 todos estaban pues asustados y preocupados. El papá y la mamá de Yolanda, muchos de los vecinos y otras personas que venían incluso a visitar a sus familiares porque sabían que en el pueblo estaban pasando cosas extrañas, se reunieron con la intención de ir a visitar a esa anciana extraña de la cual ellos sospechaban que podía estar de alguna forma involucrada por el simple hecho de que el papá de este pequeñito incluso aún conservaba el cabello que le había arrancado al animal que le quitó la vida a su hijo. Decidieron ir a la casa de esta señora a platicar. Yolanda dice que ella sabe que no iban a platicar, que iban directo a acabar con la vida de esta mujer, que eran muchos pobladores, que todos estaban enojados por una u otra cosa, que porque se enfermaron, que porque en la familia ya no tenían dinero, que porque se les murieron sus animalitos. Descubrieron que a 4 familias algo les había arrebatado la vida de sus niños más pequeños. El último de los infantes de 4 familias de alguna forma había perdido la vida de alguna manera extraña. Uno de ellos se asfixió mientras dormía, a otro lo devoró un animal. Otro más, el hermanito de Yolanda, amaneció seco, sin ni una gota de fluido en su cuerpo. Y el último de estos pequeños dicen que amaneció literalmente con el cráneo abierto de la parte de arriba, y sea lo que sea que le haya quitado la vida, había devorado su cerebro y sus ojos. Todos los vecinos se conocían, sabían quién era quién, cuáles eran familiares de cuáles, quién se había casado con quién. Dicen que en ese momento la gente de ese pueblo se conocía y que a la única persona que no conocían era a esta anciana. Todos la ubicaban, todos la habían visto, todos sabían dónde vivía, todos habían tenido trato con ella en algún momento, le habían vendido algo, la habían visto pasar. Esta anciana había ido a la tienda de alguien, había pasado por el sembradío de alguien. Una de las familias de ese pueblo aportó la información de que esta señora les compraba muchas gallinas, que a la semana les compraba 2 o 3 gallinas. Ellos no habían sospechado qué pasaba, no sabían si las usaba para comerlas, para sacrificarlas. En esa junta de vecinos en la que todos se estaban poniendo de acuerdo para ir a visitar a la anciana, habían surgido muchas dudas, muchas cosas extrañas, muchos rumores. Se habían dado cuenta de muchas cosas que por una u otra razón los demás pobladores no se habían enterado y no sabían. Cuando trataron de ubicar el origen de esta anciana fue donde se dieron cuenta de que ella era mucho más vieja que todos los que habían estado ahí. Ni siquiera los más ancianos de ese pueblo podían decir o sabían de dónde había salido, cuándo llegó al pueblo, quiénes eran sus familiares. Nadie lo sabía. Es así como ya decididos, ya mentalizados, ya estando preparados para no solo ir a platicar con esta anciana, sino incluso arrebatarle la vida, van todos hacia la casa de la anciana, como en esas películas de brujas y hombres lobo, como en esas películas de vampiros, que van todos dispuestos a acabar con el ser que está trayendo tanta desgracia al pueblo. Enfermedades, hambres, lluvias torrenciales, la pérdida de la vida de esos 4 pequeños, de muchos animales, cosechas que se pudrían completas. Todos estaban seguros de que esa bruja, esa maldita anciana, era la culpable de todas las desgracias que les estaban ocurriendo.
Llegan estas personas a la casa de la anciana, tocan la puerta, la señora obviamente no abre, vuelven a tocar más fuerte, la anciana no responde, adentro todo está oscuro, todo está en silencio. Son alrededor de las 8 de la noche y la gente está amotinada afuera de la casa de esta mujer. Uno de los hombres que estaban ahí comienza a golpear la puerta con la intención de abrirla, de tirarla y de que todos ya se metan porque no van a platicar con ella, porque no quieren saber de dónde salió o quién es su familia. Todos tienen ya la idea de que es una bruja y de que por su culpa está pasando lo que está pasando. Este sujeto logra abrir la puerta, la casa está totalmente oscura, los vecinos, algunos traen lámparas, comienzan a alumbrar, el olor adentro es repugnante, huele a cadáver, huele a carne podrida. Entran a la casa, se siente un calor muy extraño, como si muchas personas hubieran estado viviendo ahí adentro y haciendo ejercicio. Era bochornoso estar ahí. Continúan avanzando hacia el interior de la casa, se amontonan todos quieren entrar al mismo tiempo. Huele a hierbas, muy feo, es un olor entre dulce y podrido. Encienden las luces de la casa y descubren que efectivamente esa casa está llena de velas negras, símbolos en la pared pintados con sangre, cadáveres de animales atados a figuras hechas con ramas y con palos. La sala entera es prácticamente un altar donde se hace todo tipo de brujería, todo tipo de sacrificios de animales. Todos están horrorizados, muchos de ellos se salen con temor. Incluso hay vecinos que aseguran que ahí adentro se escuchaban voces y que se escuchaba la risa de un hombre, una risa fea, una risa demoníaca. Los pocos vecinos valientes que deciden seguir explorando la casa abren la puerta de una de las habitaciones y descubren que una parte del piso de esa habitación tiene la tierra removida, como que algo metieron ahí abajo, como que lo sepultaron y lo quisieron nuevamente tapar. Mientras algunos vecinos escarban ahí para desenterrar lo que había, otros se dirigen a la otra habitación donde encuentran una cantidad de osamentas alarmante. Dicen los vecinos que vieron lo que había en esa habitación, que efectivamente el olor era nauseabundo, que había cráneos apilados en una esquina de la habitación, huesos que rodeaban y que incluso estaban prácticamente forrando las paredes de esa habitación, que en el centro de la habitación había un agujero profundo, muy profundo, hacia donde no alcanzaban a iluminar las lámparas y que salía un olor asqueroso. Ese agujero, que era alrededor de 2 metros de ancho, alrededor estaba igualmente bordeado con velas negras. De pronto los padres de Yolanda, que llegaron hasta ese punto, hasta esa habitación, vieron el agujero. Junto con otros vecinos escuchan "salgan, salgan", y empiezan todos los vecinos que estaban adentro a salir. Los vecinos que estaban cerca de la casa también se empiezan a alejar, todos se empiezan a retirar de la casa. Los padres de Yolanda le contaron a Yolanda que sentían como algo estaba saliendo de ese agujero que estaba en medio de la habitación, que la presencia, la energía que había en ese lugar era aterradora. Todos salieron corriendo de ahí y más tarde que temprano, por fin llegó la policía, porque alguien hasta ese momento les llamó. Acordonaron la casa de la bruja. Los vecinos empezaron a comentar que había cuerpos de mujeres y hombres jóvenes sepultados ahí en la primera habitación
donde se veía la tierra removida. Los padres de Yolanda le contaron a los vecinos que estaba este agujero extraño en medio de la otra habitación. Muchos de los que estaban ahí aseguran que mientras ellos estaban adentro viendo qué ocurría, se escuchaban voces, se escuchaban risas, se escuchaban gritos. Los padres de Yolanda le contaron a Yolanda y a sus hermanos que ellos solamente escucharon una risa cuando estaban entrando a la casa, cuando estaban explorando las habitaciones. Después no escucharon nada más que murmullos de los vecinos, pláticas, como algunas personas se horrorizaban, otras salían mareadas y con náuseas, porque de verdad que el olor allá adentro era fétido, era horrendo, era asqueroso. Yolanda me cuenta que a esta señora nunca más la volvieron a ver, que literalmente desapareció, que la casa donde esta señora vivía estuvo acordonada mucho tiempo. Después de cierto tiempo demolieron la casa y encima de ella construyeron una casa más moderna, más grande, más bonita. Ella no me cuenta exactamente dónde se encuentra esa nueva casa, pues ella sabe que estaría mal revelar la dirección de alguna persona que vive ahí, porque actualmente esa casa está habitada, pero anteriormente era otra casa que demolieron porque pasaron cosas extrañas y horribles. Dice Yolanda que sus padres con el paso del tiempo empezaron pues a adelgazar, a envejecer de una manera acelerada, que no solo esto le ocurrió a ellos, sino a todas las personas que osaron meterse en la casa de esta bruja. Les empezaron a pasar también este tipo de cuestiones, que físicamente se empezaron a deteriorar y deteriorar y deteriorar. Tenían 50, 55 años y parecían ancianos de 70, ya muchos con problemas en la espalda, en la cadera, con cataratas, problemas digestivos, incluso varios de ellos fallecieron con el paso del tiempo. Y todo esto quedó solamente como una historia de la cual ella fue testigo. Dice Yolanda que el año pasado fallecieron sus padres. Su mamá tenía 63 años y su papá tenía 67 años. Ella me comenta que sus padres efectivamente se veían como ancianos de 90, 90 y tantos años, ya muy delgados, con los ojos hundidos. Dice ella que si bien sus padres vivieron sus últimos días, sus últimos años muy bien, que nunca pudieron sacar de su cabeza las horrendas imágenes que vieron dentro de la casa de esta bruja, así como ella no puede sacar de su cabeza cuando encontraron a su hermano menor sin vida en su cama, con el cuerpo absolutamente seco, deshidratado, pálido, blanquecino, porque ya no tenía ni una gota de fluido en su cuerpo. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos, déjame un comentario. ¿Tú crees en la brujería, en la magia negra? ¿Qué crees que pasó con esta señora? ¿A dónde se fue? ¿Quién se la llevó? ¿Cómo se enteró de que los vecinos ya iban por ella? ¿Qué habrá pasado? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por darle like a este video. Muchísimas gracias a todas y todos los que me apoyan comentando, compartiendo, dando super chat, super gracias, super stickers. Muchísimas gracias a todas y todos por permitirme seguirles contando estas historias. Nos vemos en otro video. Chao.